Muchas gracias por darnos su tiempo para también poder hacer esto. Como pueden ver, algunas no estamos en nuestras casas y en mi caso yo no estoy en mi casa. No te escucho bien. ¿No me escucha? ¿Ahí me escucha bien? Escucho como mucha bulla. Bulla de fondo. ¿Ahí? ¿Ahí? Como mucha bulla de fondo. ¿Mejor aquí? A ver, ahí lo A ver, espera. ¿Mejor? ¿Ahí está mejor? escucho medio bajito, un poco bajo. Ok, déjeme hacer unas cosas. Ya. A ver si mejor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí está. Ya, de acuerdo. Yo voy a comenzar haciendo las preguntas que va a hacer para usted, Erika. Que se trata sobre la Ya. violencia hacia la mujer. Ya. A continuación voy a empezar yo a hacer las primeras preguntas y así vamos a transcurrir con nuestras compañeras. Ya. Chicas, ¿me pueden hacer? Eso, estoy en la tabla. Voy a salir del celular, ¿ya? Ya. Disculpe. Ok, voy a empezar con Espérate. De acuerdo. Dame 5. Creo que cambié de dispositivo. Sí. Ya, sí. Ahí está. Sí, le cambié la tablet, porque si no estaba en el celular. Okay. Ya no sé cómo usar esto. ¿Ya? Yo también estoy aquí aprendiendo. Ah, ya. Bueno, está bien. A ver, ya. Sino que te escucho bajito, Milka. O sea, escucho una bulla, pero la voz un poquito baja. No sé si hay cómo subir. Voy a tratar de alzar lo más posible la voz. Ahí se escucha más. Bueno, ¿Ya? voy a empezar con la pregunta, ¿ya? Ya. A ver, ¿cree que la violencia hacia la mujer afecta de forma negativa a la salud física, mental, como el comportamiento de las mismas mujeres? Claro, evidentemente que sí, pues. Hay la violencia física, psicológica, hay la violencia verbal, hay la violencia de patrimonio, entonces, y a veces son diferentes tipos de violencia que se ejercen a veces en una sola persona, ¿no? Entonces afecta a todas las áreas de su vida. Listo. Buenas tardes, yo soy Doménica. Le voy a hacer la siguiente pregunta. En la realidad que se vive actualmente, ¿por qué a las mujeres se les complica denunciar o dejar a su abusador? Ya. Bueno, yo estuve leyendo, hay algo que ha publicado la Fiscalía, me parece, que estaba muy interesante, que déjenme verle el nombre, que se llama, bueno, entonces les voy a comentar el nombre, pero es un artículo que publicaron sobre la violencia de las mujeres durante la pandemia en el Ecuador, es de la Defensoría del Pueblo, entonces eso estuve revisando un poquito, que hay un cuestionario de COVID y el incremento de violencia doméstica contra las mujeres en el Ecuador. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí. Ya. Entonces, me pareció interesante porque... ¿Cómo? Sí. Sí. Ya, a Milka no le escucho. Ya, me pareció interesante porque ahí dice que ha habido un incremento en realidad de llamadas de auxilio durante la pandemia. Entonces, eso confirma que ha habido un incremento en la tasa de violencia contra la mujer. También ha habido un incremento en la atención en las áreas de psicología y también hay acompañamiento legal también a nivel del Estado y también en fundaciones. Por ejemplo, una fundación muy conocida es Sucuna. Entonces ellos han hablado de un incremento en la atención en los servicios de salud de las mujeres que han sido violentadas. Entonces se da cuenta que en este tiempo sí ha habido también un incremento. Pero también se dieron cuenta que a partir de que aprobaron el toque de queda y las restricciones, no hubo una excepción de salida, o sea, de romper este toque de queda en las mujeres víctimas de violencia. Entonces, ellos suponen que
posiblemente las cifras son mucho más altas de lo que ellos cuantifican en relación a los casos de violencia. O sea, muchas mujeres no pudieron salir por temor a incumplir con las normas del toque de queda o con las normas de restricción. Entonces, no pudieron denunciar tampoco. O muchas mujeres, por ejemplo, en provincias no tienen acceso a medios de comunicación para poder denunciar. Entonces, por un lado, hay un aumento, pero también se considera que es mucho más grande. Entonces, eso. ¿Cómo era la pregunta? ¿Puedes repetirme otra vez? Claro. ¿Por qué a las mujeres se les complica denunciar o dejar a su abusador? Ya, entonces eso en el contexto actual, ¿no? Pero también yo estuve revisando un libro que se llama El síndrome de la mujer maltratada. Sí, entonces es un libro un poco grande, pero ahí habla mucho de no solo el tema del agresor, sino también de la víctima. Entonces se habla de este círculo de violencia que hay en las relaciones de pareja, en donde hay una primera fase de luna de miel, hay una segunda fase de conflicto, de distanciamiento y una tercera de una reconciliación. Que estas relaciones, todas las relaciones pasan este círculo, pero en las relaciones de violencia hay una parte donde en lugar de haber conflicto, o sea, hay conflicto, pero el conflicto ya implica violencia, implica agresiones. Y a veces la fase, en cambio, de luna de miel y la de reconciliación, en cambio, hay un afecto demasiado grande, una intensidad de emociones muy grande. Entonces, es un círculo vicioso y es muy difícil salir de eso. Por eso se ha visto mucho que muchas mujeres denuncian al agresor y después ellas van, le buscan, van, les llevan la comida, le quitan la denuncia. Entonces ahí es interesante a nivel de psicología porque no podemos solo quedarnos en el tema del agresor, sino también la víctima. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué perfil tiene la víctima para mantenerse en ese círculo? A veces suele haber muchos sentimientos de culpa. Una de las pautas también típicas de estas relaciones es que se mantiene todo en silencio, por vergüenza, por no denunciar, por temor al agresor. Entonces, por eso una de las campañas es rompe el silencio. No sé si ustedes han escuchado, pero una de las pautas es romper el silencio. Entonces, justamente vencer esa vergüenza de que a mí me ha sucedido eso. Entonces, sabemos que muchas mujeres maltratadas son profesionales, algunas tienen una buena posición económica, o sea, no depende de eso necesariamente, pero están en un círculo vicioso del cual es bien difícil romper. Por eso cuando vemos en la consulta este tipo de casos son bien complejos y generalmente se los maneja de manera multidisciplinaria. Ujú. Listo, gracias. Bueno, continúo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, sigamos. ¿Qué opinas sobre la violencia hacia la mujer incrementada en el Ecuador por el COVID-19? ¿Y cuáles cree que sean las razones de su incremento? Mm, o sea, bueno, el encierro, ¿no? El estar encerrado, básicamente, o sea, se entiende que ya hay antecedentes en esa relación, hay cierta predisposición o ya hubo maltrato, pero con el encierro, con la vivencia de la cuarentena prolongada, las restricciones, sí ha sido como más bien dejar a la víctima más vulnerable. Y con esto que les comento que publicaron en este estudio de la Defensoría del Pueblo, ni siquiera se tomó mucho en cuenta ese ámbito, sino fueron las medidas tomadas para todos. Entonces, eso también, yo he visto que son los procesos legales muy demorosos y hay mucha exposición a la víctima. O sea, yo entiendo que si uno denuncia, tendría que pasar unas 24 horas al menos para que se resuelva o se llegue al menos a algo. Entonces, las víctimas tienen temor a denunciar porque tienen la idea de que el agresor, o sea, que va a ser peor, que el agresor se va a desquitar o se va a vengar. Y hemos visto muchos casos, ¿no? Esto se han hecho varias denuncias y entre esas hay una muy alta de esta fundación que les digo que se llama Sucuna, que ellos reportaron 26 femicidios entre el 16 de marzo y el 24 de mayo. Entonces ahí se ve el nivel de desprotección, ¿no? O sea, no solamente es agresión, sino llegan a matar o a desaparecer. Entonces las mujeres tienen miedo, pues, tienen miedo porque el sistema todavía legal es muy ineficiente.
Entonces eso, los agresores muchos suelen amenazar a la víctima, no solamente hacia hacerle daño a ella, sino a los hijos o con los familiares. Entonces sí es una situación bastante compleja y todavía falta mucho por hacer en ese tema. Ujú. Ya, listo. Siguiente pregunta. ¿Considera que usted o algún familiar cercano ha sido víctima de violencia hacia la mujer en alguna etapa de su vida? Déjenme pensar de violencia. Tal vez familiares. Sí, familiares yo creo. Lo que pasa es que antes no se hablaba mucho de estos temas. Entonces, por ejemplo, cuando yo era niña, era un poco común escuchar que, no sé, alguna tía por ahí, el esposo le pegaba, o a los niños se usaban muchos castigos físicos. Eh, por ejemplo, todavía la tasa de abuso sexual en el Ecuador es muy alta. Entonces se dice que 7 de cada 10 mujeres han vivido alguna vez alguna experiencia de abuso. Entonces antes era como más normalizado. Entonces se escuchaba y era como, bueno, así es, ¿no? Venía la mujer con el ojo morado y decía, me caí. Últimamente es que se habla de denunciar, de que las mujeres se empoderen, de que no se tiene que vivir así. Son cadenas a veces familiares, ¿no? Entonces yo creo que en mi familia sí hubo algunos casos de algunas tías que por ahí pasaba algo, pero era como normal un poco. Entonces ahora es lo que se habla de eso. Entonces antes era muy, muy común que suceda eso en los niños, en las mujeres. Hay una cultura de violencia que recién se está al menos hablando de esto, o recién se están tomando medidas y que todavía faltan muchas cosas por hacer y ese es el trabajo que nos compete, ¿no? Que se esperarán generaciones para que realmente se logren mayores cambios. Entonces, sí. Ujú. De acuerdo. De nuevo me va a tocar a mí, ¿ok? Espero Ya, que me escuchen bien. sí. Am, de acuerdo. ¿Qué solución cree que es la mejor para reducir la violencia hacia la mujer durante el confinamiento? Esa es una buena pregunta. O sea, lo que más se centra se hacen proyectos, ¿no? Y lo que más se habla en salud mental son la atención primaria. Por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia en atención primaria. O sea, eso significa atención directa a la comunidad. Hay profesionales que están especializados en esto de violencia de género. Yo no tengo esa especialidad. Pero lo que sé, y yo porque atiendo en atención de tercer nivel, que es atención ya especializada, es que la atención de tercer nivel, digamos, una hospitalización en una casa de salud mental, ya debe ser la última opción. O sea, se debe priorizar la atención primaria, o sea, los planes preventivos. Y no, a veces los planes preventivos no van justamente al hecho de no te dejes maltratar, denuncia, va también por ahí, pero los planes preventivos también va en, por ejemplo, espacios en la comunidad, como, no sé si ustedes han visto esto que hacían la bailoterapia o hacían estos grupos para la tercera edad, los 60 y piquito, o hacer grupos de apoyo, por ejemplo, debería haber grupos de apoyo para mujeres que han sido víctimas de violencia. Eso debería ser lo principal, sino que con la pandemia es complicado porque los recursos están muy limitados. Al menos en salud mental es la última rueda del coche de la salud. Entonces es lo que menos presupuesto tiene. Y eso, sé que están haciendo ahora, por ejemplo, se está haciendo mucho teleasistencia, teleconsulta. Están haciendo con algunas universidades, con los últimos niveles, los que están en último nivel, como prácticas. Entonces eso me parece excelente, porque es sin costo y además son jóvenes que están ya terminando su carrera. Y también sé que hay las líneas gratuitas del 911 o del 1-800 delitos, donde se puede llamar en caso de violencia. Pero sí se debería hacer más campañas. Campañas y se debería ofertar, o sea, qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer en caso de estar en riesgo? No decir, espere hasta que venga la policía o espere hasta que se haga la denuncia. Hay también casas de acogida, había antes más casas de acogida para mujeres, por ejemplo, que tenían niños y que no tenían dónde vivir. Em, Eso, también la asistencia legal es importante.
muchas mujeres no tienen idea qué hacer en el caso, por ejemplo, de no trabajar y tener hijos. Entonces prefieren a veces o sea, callarse, pero sí hay muchas leyes que protegen a las mujeres, sino que no se sabe. Entonces debe haber campañas informativas. Y eso creería yo. También atención preventiva en salud mental, ¿no? O sea, por ejemplo, decir si te sientes deprimido o si te sientes así, debes hacer esto. Mucho se subestima todavía los problemas de salud mental. Entonces, personas que han vivido violencia pueden generar problemas de salud mental. Listo. La siguiente pregunta. Muchas gracias, Erika. ¿Ya? ¿Qué acciones deberían tomar las mujeres que sufren violencia o agresividad para que puedan volver a tener una vida estable y tranquila? Bueno, la primera pauta es separarse de la pareja, porque como eso les digo, se ve mucho en la consulta que regresan y se perdonan y siguen ahí. Entonces, una de las pautas es trabajar en esos vínculos que establecen estas mujeres, ¿no? No todas, muchas sucede un acto de violencia y terminan como separándose. Entonces, eso, buscar atención psicológica, si es que es necesario psiquiátrica. Se sugiere hacer una evaluación de la mujer para ver en qué estado está, si es que hay de fondo una depresión o un estrés postraumático, y hay que tratar eso. También se sugiere atención para los hijos, porque los hijos son los que están viviendo todo esto, ¿no? Eso, buscar atención y buscar ayuda, una guía legal. Ujú. Si es que ha sido mucho tiempo, sí se sugiere un seguimiento a largo plazo de psicología. O sea, sí hacer una psicoterapia continua. Ajá. Y también fortalecer la red de apoyo. Ujú. Listo, gracias. Ya. ¿Conoce de qué manera se puede o se debe ayudar a una mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar? Mm, o sea, si es que uno se da cuenta de eso, ¿qué Exacto. hacer? También qué tratamiento o qué proceso psicoterapéutico se puede utilizar o llevar a cabo para ayudarle a esta persona. Ah, específicamente dentro de la psicoterapia. Sí, Ujú. O sea, sí hay algunas cosas que se trabajan, ¿no? Y entre eso, desde la psicoeducación, la intervención familiar, em, también hay algo que se llama, que es muy común trabajarlo, que se llama la indefensión aprendida. Entonces, hay muchas mujeres que han sido víctimas de maltrato, aprenden a no defenderse y se vuelven como temerosas ante estas situaciones. Entonces, como que no saben cómo defenderse ante situaciones donde en general se sienten violentadas. Entonces, trabaja mucho en que ellas puedan tener más seguridad y aprendan a defenderse, a poner límites. Em, ¿Qué más? Bueno, aquí en este libro que les decía hay algunas también pautas, pero diferenciar los tipos de violencia, ¿no es cierto? Trabajar en este tema de los vínculos que les decía, cómo establecen los vínculos. A veces hay en la historia de vida ciertas cosas que hace que se enganchen con parejas de este estilo, parejas agresoras. También se evalúan los riesgos. O sea, es importante cuando llegan estos pacientes a la consulta evaluar cuáles son los riesgos, cómo está el ánimo, si es que hay riesgo de hacerse daño, riesgo suicida, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué más? Un poco, también se sugiere acudir a la par, ¿no? Atención médica, como les decía, atención para los niños. Se trabaja en el tema de la imagen corporal, en la autoestima, ¿sí? En el tema de la sexualidad, porque ojo que también suele haber violencia sexual. También en el tema de, por ejemplo, en el caso de embarazos, riesgo de aborto, en el recuperar su funcionalidad, en el tema de las relaciones interpersonales, establecer redes de apoyo. A veces algunas personas pueden llegar a tener un trastorno por estrés postraumático. También hay técnicas específicas para eso. Y eso en general. Depende de la línea teórica también que se use, ¿no? Hay terapias de ayuda, de apoyo también, de grupo, de autoayuda. Esas también son sugeridas. Eso. En el Ecuador conoce el incremento de casos sobre el femicidio.
¿Conoce de alguna mujer que tiene amenaza de muerte o de maltrato agravado? En caso de que sea, ¿a dónde puede ir para pedir ayuda? Si conozco algún caso, Sí. déjenme acordar. Sí, o sea, sí me acuerdo de algún caso en especial que sí parecía estar en riesgo. ¿Y sabe a dónde puede ir una persona que tenga ignorancia del tema? O sea, ¿para informarse o para denunciar? A denunciar. O sea, si es que es en ese momento debe ir a la patria, esto se llama, ¿cómo es? Es donde denuncian en ese momento, no me acuerdo el nombre. A flagrancia en la patria. Eso es cuando uno en ese momento sufre algo, no necesariamente violencia de género, pero en general, y va ese rato y ese rato le hacen los exámenes, ese rato le retienen incluso a la persona detenida o inician ya el proceso legal. También yo sí les he sugerido a algunas pacientes ir a estas fundaciones, a las fundaciones donde se especializan en esto, porque ahí tienen seguimiento con psicólogos que son especialistas en esto, también tienen esta asesoría legal y también tienen incluso esto que se llama acompañantes terapéuticos, que son personas que les acompañan a los procesos legales. Entonces, eso es un servicio que va muy bueno en estas fundaciones. Ellas incluso cuando son casos que a nivel legal son sumamente lentos, corruptos también. Entonces estas fundaciones presionan para que, incluso en las redes sociales, o sea, ellos utilizan esto para presionar más y que se dé una sentencia o que se separe al agresor, ¿no? Entonces, eso, de ahí ir a terapia también. Siempre se sugiere ir a psicoterapia. Uh-huh. De acuerdo, voy a proseguir con la pregunta 9. Pero espérenme un momento. ¿Ya? ¿Qué cree que se debería hacer para que en nuestro país o en otro lugar del mundo deje de haber incremento o maltrato hacia la mujer causado por el confinamiento por esta nueva enfermedad? Bueno, es un poco similar a la otra pregunta, ¿no? Que hicieron. Algo similar, pero estamos hablando no solo de nuestro país, sino también, digamos, de la cultura hindú, que ahí ha sido no solo un problema del maltrato hacia la mujer en esta etapa de pandemia, sino en toda su vida, algo así. Como considerando las culturas. Ajá. Bueno, también ahí influye el tema de derechos humanos, ¿no? O sea, no solo de las mujeres, sino en general. Entonces está el tema de derechos humanos, hay fundaciones que están como muy al tanto en los diferentes lugares, incluso en lugares recónditos. ¿Qué más? Igual las campañas preventivas. Debe haber mayor inversión también estatal en este tema, ¿no? De prevención en general. Y a nivel cultural es complicado porque cada cultura es diferente. Entonces, claro, a nivel de Oriente puede haber muchas creencias muy diferentes. Muchas mujeres se han apoyado en fundaciones como en ONGs. Entonces, las ONGs defienden los derechos humanos y se apoyan en cada país a pesar de la carga cultural para crear conciencia, crear grupos, difundir información. Entonces, eso puede ayudar muchísimo. Y exigir al Estado que se haga cargo de esto, ¿no? O sea, que ejerza un tema legal en caso de que suceda, porque seguro que en todas las culturas o en la mayoría sucede, sino que en muchas todavía ni siquiera se habla. Entonces, yo creo que estas ONGs o estas fundaciones que actúan a nivel global pueden ayudar mucho y muchas mujeres o personas en general se han asociado a estas ONGs para poder tener mayor peso en donde viven. Entonces, sí, muchas personas han salido con eso. También han denunciado, han hecho denuncias públicas, incluso a cortes, como ya más bien, ya cortes ya no solamente del país en donde están, sino que van sacando ciertos casos a la luz ya a nivel internacional. Entonces ahí los que protegen los derechos humanos son los que están ahí al pendiente de eso. Entonces eso, ¿no? O sea, mayor acción de las ONGs,
intervención en las culturas y en los lugares incluso que son muy recónditos, que no hay tanto acceso, y prevención, o sea, campañas de prevención y estrategias claras de ayuda, porque una mujer violentada debe tener claro a dónde ir, dónde acudir, dónde llamar y saber que va a ser protegido, si no, no va a denunciar. Y el no denunciar implica que toda la familia viva esa violencia. Eso. Listo, ahora la última pregunta. Anteriormente se mencionó que hay varios casos de mujeres que no denuncian o no denunciaban violencia, era por el temor de que pueda pensar la familia, amigos o el entorno de estas mujeres. ¿Qué hacer en estos casos? Uno como psicólogo, ¿qué pasos debe seguir para que la mujer pueda denunciar o pueda tomar cartas en el asunto? Bueno, o sea, para eso justamente es la terapia, ¿no? Algunas mujeres en estos casos van porque quieren, porque ya van motivadas a hacer una terapia, a cambiar, y otras en cambio van presionadas por la familia o por los hijos. Entonces ahí cuando van presionadas es más complicado, porque el primer paso sería crear conciencia, porque uno como profesional está en obligación de denunciar, por ejemplo, casos de violencia cuando va dirigido a personas menores de edad, o a personas con discapacidad, con vulnerabilidad. Pero en este caso se espera que sea la persona, o sea, la mujer adulta la que denuncie. Entonces, si está en riesgo su vida, uno podría ir a denunciar, pero si es una violencia así ejercida a lo largo del tiempo, o sea, es difícil a veces sacarle de eso. Entonces, es una cuestión de que la mujer se dé cuenta y asuma eso. Primero, estableciendo el espacio de psicoterapia como un lugar seguro, con el rapport, estableciendo un buen encuadre, para que al menos en ese espacio ella pueda romper eso, ¿no? Porque generalmente es como tapar, esconder. Entonces se le explica, se le dice, mire, aquí pasa mucho esto, se le explica sobre el círculo de violencia en las parejas. A veces también se hace terapia de pareja. Entonces a veces los agresores en este caso también van a terapia. A veces también se les logra incluir en una terapia individual a ellos, entonces se intenta hacer un trabajo así en conjunto e incluso a los hijos. Pero cuando no es posible, se le explica a la pareja y si están en riesgo los hijos, se le dice, mire, vamos a denunciar. O sea, si usted no se hace cargo de esto, el Estado va a hacerse cargo de esto. Tal vez le quiten la custodia de sus hijos. Entonces es como ponerle un pare también. Y claro, es nuestra obligación también. Entonces de ahí. Y de ahí sí se analizan también elementos de personalidad. Generalmente muchas de estas mujeres tienen rasgos marcados de una personalidad dependiente o lo que antes se llamaba autoderrotista, o sea, alguien que tiende como a deprimirse, a ver todo negativo, dependencia emocional. También a veces, no sé, hay ciertos perfiles, ¿no? De agresores y ciertos perfiles de mujeres que pueden caer en este tipo de relaciones. Entonces se trabaja con esos elementos de personalidad. Ampliar la red de apoyo, retomar su vida, reconstruir su vida, ¿sí? Con metas, con este tema de la autoestima, lo que decíamos de la sexualidad. Son varios temas que influyen ahí. Entonces es un trabajo de ir reconstruyendo poco a poco, pero el primer paso idealmente sería la separación del agresor, porque si no es un círculo vicioso y el agresor sabe cómo dominar a la víctima. Entonces uno está yendo como en contracorriente ahí como profesional. Entonces sí es complejo y muchas veces hay psicopatología de fondo en el agresor y en la víctima también. Listo, muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho la entrevista, que nos haya dado el tiempo para entrevistarle y conocer más del tema. Bueno, eso de mi parte, muchísimas gracias y hasta la siguiente. Bueno, buena noche. Gracias también, igualmente, ¿no? Nos vemos. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias, igual. Muchas gracias. Ya.